Ante cientos de invitados, un padre soltero y guardia de seguridad salvó la vida de la hija del director general gritando, «¡Se está ahogando!». Pero en lugar de recibir agradecimiento, fue condenado allí mismo, en el salón. La fatídica decisión que tomó el director general y lo que sucedió a continuación dejaron a todos conmocionados. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. La noche se extendía sobre Manhattan como un manto inquieto de luces y reflejos, un cielo urbano que nunca conocía el descanso y en el que millones de historias se tejían al mismo tiempo, invisibles para quienes transitaban apresurados por las calles. Los rascacielos se alzaban como relámpagos petrificados, guardianes de acero y vidrio que miraban desde lo alto hacia la marea de coches, transeúntes y sueños que ardían abajo. Entre ellos brillaba con arrogancia la Torre Grastón, un coloso erigido no solo de concreto, sino de ambición y riqueza. Sus ventanales reflejaban la ciudad como si fuesen espejos encantados, y, en lo más alto, casi tocando el cielo, el piso 50 resplandecía con la luz blanca de un festín, cuidadosamente diseñado para mostrar poder y control. En aquel salón de mármol, vasto y coronado por lámparas que colgaban como soles domésticos, los invitados desfilaban con copas de champán, envueltos en perfumes costosos y vestidos diseñados para deslumbrar. El aire se impregnaba de risas medidas, de promesas disfrazadas de cumplidos, de una música de cuerdas que flotaba con solemnidad para cubrir las conversaciones de negocios y política. Todo parecía calculado, desde la disposición de las mesas hasta el modo en que los camareros avanzaban silenciosos entre los magnates y diplomáticos. Allí no había lugar para el azar, o al menos eso creían. En uno de los extremos, de pie junto a una salida lateral que casi nadie miraba, estaba Ethan Cole. El uniforme negro de seguridad le confería una dignidad silenciosa, pero para los invitados era poco más que parte del mobiliario. Los ojos pasaban sobre él sin detenerse, como si fuese invisible, y eso le convenía. Porque Ethan no buscaba atención, buscaba fisuras. Había entrenado su mente y su cuerpo para detectar aquello que otros no veían. El vaso en la mano equivocada de un hombre demasiado borracho, el gesto brusco de un invitado que trataba de ocultar su teléfono mientras apuntaba discretamente a unos documentos. La mirada ansiosa de alguien que consultaba su reloj con una frecuencia perturbadora. Era un guardián en la sombra, y aunque nadie lo agradecía, sabía que su misión era evitar que las grietas se convirtieran en rupturas. Pero aquella noche, mientras sus ojos recorrían el salón con la calma de la rutina, su pensamiento estaba lejos, en un pequeño apartamento de Queens. Allí su hijo Noah dormía bajo la tenue luz de una lámpara, con un inhalador sobre la mesita y un dibujo a medio terminar sobre la mesa. El niño tenía 10 años, la misma edad que la hija de la mujer que presidía aquella velada, y su vida estaba medida por el tiempo entre tratamientos, por las inhalaciones y los nebulizadores que mantenían sus pulmones funcionando a duras penas. Noah sonreía con una luz que podía deshacer cualquier sombra en la mente de su padre, pero esa luz era frágil, sostenida por medicinas demasiado caras y un salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. Ethan lo sabía. Cada turno, cada hora extra, cada día que resistía era un ladrillo en la muralla que los separaba de la desesperación. Al otro extremo del salón, rodeada de poderosos hombres y mujeres que buscaban su aprobación, se encontraba Teresa Graston. Alta, elegante, con un vestido que parecía hecho de la misma luz de los candelabros, irradiaba la confianza de alguien que había forjado un imperio y lo defendía con uñas y dientes. Era la directora ejecutiva de la corporación que llevaba su apellido, una mujer cuya voz podía alterar las cifras de Wall Street. A su lado, algo retraída en comparación con el resplandor de su madre, estaba Emily, su hija. La niña, vestida con un delicado atuendo de tonos pálidos, era como un reflejo apagado del esplendor que la rodeaba. Miraba a los invitados con la curiosidad de quien se sabe fuera de lugar, pero acostumbrada ya a ser arrastrada al mundo de los adultos, siempre en la sombra de la mujer más poderosa de la sala. Los aplausos llenaban el espacio cuando Teresa subió a la plataforma principal para dar unas palabras de bienvenida. Su voz, clara y medida, recorrió el salón como una sinfonía de seguridad,
mientras los inversionistas extranjeros y los políticos asentían, satisfechos de estar en el centro de un círculo tan exclusivo. Entre ellos, se destacaba un hombre cuya sola presencia parecía modificar el aire: Victor Vance. Con su traje perfectamente cortado y el cabello plateado que brillaba bajo los reflectores, era el retrato de un magnate curtido por décadas en el negocio farmacéutico. Su sonrisa encantadora era con decía una ferocidad calculada, y aunque saludaba con cordialidad, en su mirada habitaba la certeza de quien está acostumbrado a poseer lo que desea. Ethan lo observó desde su rincón, sin poder evitar que un estremecimiento le recorriera el cuerpo. Conocía a ese hombre, aunque Vance no parecía reconocerlo. En su memoria volvieron ráfagas de otra vida, de otra guerra, de un pasado enterrado bajo informes y acusaciones. Apretó los dientes, apartó la vista y retomó su recorrido visual por el salón. No podía permitirse recordar. Fue entonces cuando lo vio. Un gesto mínimo, un cambio imperceptible en la expresión de la niña en la plataforma. Emily llevaba un trozo de carne a la boca y comenzó a masticar con calma. Un instante después, su rostro se tensó. Sus ojos se abrieron con desconcierto, luego con alarma. Llevó una mano a su garganta, intentó toser, pero ningún sonido emergió. La confusión se transformó en desesperación. Sus pequeños dedos arañaban su cuello mientras se incorporaba bruscamente en la silla. Ethan no lo dudó. El entrenamiento de años, la memoria corporal de emergencias pasadas, lo impulsaron antes de que la razón pudiera intervenir. Cruzó la sala con pasos largos y firmes, esquivando vestidos de seda y trajes de lino, sin importar las miradas sorprendidas que comenzaban a girarse hacia él. Alcanzó a Emily justo cuando su rostro adquiría un tono alarmante, y sin pedir permiso, la tomó con suavidad pero con fuerza, girándola y situándose detrás. Las conversaciones cesaron. El arco de un violín chirrió brevemente cuando el músico se detuvo al ver el movimiento. Un murmullo de confusión recorrió las mesas. Ethan colocó sus manos debajo de las costillas de la niña y presionó con fuerza hacia arriba. Una vez, dos, tres. El silencio se hizo espeso, expectante, mientras Emily luchaba por respirar. Y al cuarto intento, un trozo de carne salió disparado, cayendo con un ruido grotesco sobre la porcelana brillante de un plato. El aire regresó a los pulmones de la niña, con un jadeo ronco. Sus ojos, inundados de lágrimas, se abrieron, y un temblor recorrió su cuerpo cuando el oxígeno volvió a fluir. Ethan la sostuvo unos segundos más, asegurándose de que respirara con normalidad. El alivio lo atravesó como un relámpago. Había sucedido lo que debía suceder. Había salvado una vida. Pero al levantar la mirada, se encontró con algo que no esperaba. El murmullo se convirtió en gritos. Las sillas se apartaban. Los invitados retrocedían como si hubiesen presenciado un crimen, y entre las voces emergió una, cargada de autoridad y desprecio, la de Victor Vance. «¡Seguridad!», tronó, señalando a Ethan con el dedo extendido como si emitiera una sentencia. «Aléjese de la hija de la señora Graston ahora mismo». El gesto, el tono, la acusación no pedían explicación. Eran un veredicto. Todos los ojos giraron hacia Teresa, que había girado la cabeza en un espasmo de horror. Lo que vio fue a su hija en brazos de un hombre uniformado, un desconocido. Lo que sintió fue el pánico instintivo de una madre. «¡Suéltela!», gritó, con la voz rota entre miedo y furia. Ethan levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía malas intenciones. Emily jadeaba, todavía temblorosa, y trató de articular un balbuceo, una protesta. «Él me salvó», pero su voz, débil, se ahogó entre el rugido de la multitud que ya había decidido la historia que quería creer. Teresa, en un arrebato de protección, alzó el brazo y dictó una sentencia que resonó en cada rincón del salón. «Estás despedido». Las palabras golpearon a Ethan con una fuerza que casi lo derribó. Despedido. No era solo un empleo, era el oxígeno de su hijo, el techo bajo el que dormían, el frágil equilibrio de una vida construida entre ruinas. Vio avanzar a 2 guardias de seguridad hacia él, compañeros que ahora lo miraban con expresión gélida, como si fuese un intruso, un peligro. Lo sujetaron con brusquedad y comenzaron a arrastrarlo fuera de la sala.
Los murmullos se transformaron en insultos. ¡Despreciable! ¿Qué pretendía? Nunca debió estar aquí. Ethan se obligó a mantener la cabeza erguida, pero dentro de sí el vacío se expandía como un pozo sin fondo. Buscó la mirada de Teresa una última vez, esperando ver en ella la verdad. Solo encontró miedo y rabia. En ese instante, alcanzó a escuchar la voz de Emily, pequeña y frágil pero clara. «Mamá, él me salvó». Las palabras quedaron atrapadas en la maraña de voces, eclipsadas por la silueta de Victor Vance, que se acercaba a la niña y la cubría con un gesto paternal, como si él hubiese sido el verdadero protector. Con suavidad calculada, murmuró a la madre que la niña estaba confundida, que había presenciado la violencia del guardia, que había intervenido a tiempo, y la multitud lo creyó. Arrastrado por los pasillos de servicio, Ethan sintió cómo el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Lo habían convertido en amenaza, en enemigo, por hacer lo correcto. Y mientras la puerta metálica se cerraba tras él y el aire helado de la noche lo envolvía, supo que no era el final, sino el comienzo de una caída más profunda. El eco de la puerta metálica que se cerró tras él en la Torre Graston aún resonaba en los oídos de Ethan cuando salió a la calle. El aire de Manhattan era gélido, mordaz, y sin embargo no podía competir con la helada que se le había instalado en el pecho. Caminó unos metros sin rumbo, con el traje arrugado y los puños apretados, hasta que el sonido de un taxi que pasaba lo devolvió a la realidad. Tenía que regresar a casa. Allí estaba Noah, esperando, tal vez despierto, tal vez ya dormido, pero seguro aguardando la sonrisa prometida y el postre que su padre había dicho que le traería del banquete. Lo único que Ethan llevaba consigo, sin embargo, era un despido público, una humillación y un abismo que empezaba a abrirse bajo sus pies. El trayecto hasta Queens se le hizo eterno. Observaba por la ventana los rascacielos que parecían reírse de él, torres de vidrio que protegían a los poderosos de las tempestades que derrumbaban a los hombres comunes. Recordó la mirada de Teresa, helada, cargada de furia, incapaz de ver lo que de verdad había ocurrido. Recordó la voz de Victor Vance, impostada y convincente, que había logrado torcer la realidad delante de todos. Y lo peor de todo, recordó la vocecita de Emily, que había intentado defenderlo, sofocada bajo el murmullo de la multitud que prefería creer la mentira más cómoda que la verdad más incómoda. Cuando llegó a su edificio, las luces apagadas de las ventanas lo recibieron con un silencio denso. Abrió la puerta de su apartamento y se obligó a dibujar una sonrisa. Allí estaba Noah, sentado a la mesa con sus lápices de colores y una hoja en la que trazaba cohetes y planetas. El inhalador descansaba junto a él, como un centinela permanente. Al verlo, el niño se levantó de un salto y corrió a abrazarlo. «¡Papá!», exclamó con entusiasmo. «¿Lo trajiste? ¿El pastel del que me hablaste?». El corazón de Ethan se encogió. Tragó saliva y sostuvo a su hijo con fuerza, ocultando la verdad. «Se acabó antes de que pudiera tomar algo, campeón», mintió con un tono fingidamente ligero. Había demasiada gente. Noah frunció el ceño, decepcionado, pero luego se encogió de hombros y regresó a su dibujo. «Está bien». «Te creo», dijo con esa inocencia que era a la vez un bálsamo y una daga. Ethan lo observó en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener las mentiras, cuánto tiempo más podría cargar con la fachada de que todo iba bien, cuando en realidad su mundo se derrumbaba. Aquella noche lo arropó con un cuidado extremo, como si cubrirlo con la manta fuese suficiente para protegerlo de todas las amenazas. Pero cuando el niño cerró los ojos y comenzó a respirar con la fragilidad de siempre, Ethan se quedó en la penumbra de la cocina, mirando el reloj en la pared. Cada tic-tac le recordaba que el tiempo y el dinero se agotaban. A la mañana siguiente, la caída comenzó a tomar forma visible. Las primeras noticias aparecieron en los portales digitales. «Escándalo en la gala de Graston Industries», titulaban. «Un guardia de seguridad agrede a la hija de la directora ejecutiva». Las fotografías eran borrosas, capturas de teléfonos móviles, pero mostraban claramente a Ethan sujetando a Emily. El contexto no importaba. Las palabras lo condenaban. Los comentarios eran aún peores. ¿Qué clase de hombre se atreve a tocar a una niña? Deberían arrestarlo. Seguro tiene antecedentes.
Ethan sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. No era solo un despido, era la destrucción de su nombre. Trató de responder con lo que mejor sabía hacer, buscar trabajo. Encendió el viejo portátil, abrió portales de empleo y comenzó a llenar formularios. Razón de salida del empleo anterior. Esa pregunta lo taladraba como un cuchillo. ¿Qué debía escribir? ¿Que lo habían despedido por salvar a una niña? ¿Que lo habían arrastrado como un criminal frente a ministros, empresarios y diplomáticos? No importaba lo que pusiera, ya corría un rumor que lo precedía. En menos de un día, su nombre se había convertido en un sinónimo de peligro. Mientras tanto, la vida seguía con su rutina cruel. Noah tosía en la habitación y cada espasmo le recordaba a Ethan la fragilidad de su hijo. La farmacia había entregado el último inhalador la semana anterior y la cuenta estaba al borde del rojo. El alquiler vencía en 2 semanas. Las facturas se amontonaban en la mesa como amenazas silenciosas. El golpe más duro llegó a media tarde, cuando el teléfono sonó. Era el casero. Su voz, normalmente seca, sonaba ahora con una severidad que no admitía réplica. Le dijo que había escuchado cosas, que no quería problemas en su edificio, que la reputación de los inquilinos afectaba a todos. Le dio un mes para irse. 30 días, quizás menos. Ethan se quedó con el auricular en la mano mucho después de que la llamada terminara, escuchando el zumbido de la línea como si fuese la confirmación de que el mundo lo estaba empujando fuera de cada rincón seguro. Esa noche, incapaz de dormir, la mente de Ethan lo arrastró al pasado. Recordó el calor húmedo de una base militar en el extranjero, los sonidos de motores y armas, el olor de la arena y el sudor. Recordó cómo había empezado a sospechar que algo no cuadraba en los envíos de armamento. Cajas más pesadas de lo que declaraban, registros alterados con torpeza, rumores entre soldados que no querían hablar demasiado alto. Él había preguntado, había investigado, había exigido respuestas. Y entonces, como un depredador que aparecía de la nada, había surgido Victor Vance. En aquel tiempo era un consultor civil, con papeles impecables y sonrisas de reptil. Había mirado a Ethan a los ojos y le había dicho que había cosas más grandes que él, que lo mejor era callar. Ethan no lo hizo, y en semanas, acusaciones falsas lo sacaron del ejército. Un bar que nunca había pisado, una pelea inexistente, un inventario manipulado. De héroe pasó a sospechoso, de soldado respetado a paria. Ahora, años después, Vance había regresado como un espectro, con el mismo poder devastador. Había torcido la verdad delante de toda la élite de Nueva York y lo había reducido a la nada con una sola frase. Lo había hecho una vez y lo había vuelto a hacer. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada mañana traía nuevas notas en la prensa. Cada tarde un nuevo silencio en respuesta a sus solicitudes de empleo. Cada noche el sonido de la tos de Noah que lo desgarraba por dentro. Salía a la calle y sentía las miradas de los vecinos, ya informados por los noticieros locales. En el pasillo del edificio, escuchó a una mujer susurrar: «Ese es el del escándalo». Pero lo más insoportable era la mezcla de impotencia y desesperación. Sabía que había hecho lo correcto, sabía que había salvado a una niña, y sin embargo el mundo lo trataba como si fuese un monstruo. El recuerdo del trozo de carne expulsado, de la vida que había regresado a los pulmones de Emily, lo perseguía como una ironía cruel. ¿De qué servía haberla salvado si nadie quería creerlo? Una noche, mientras Noah dormía y él navegaba en las redes, vio un hilo de comentarios en el que su nombre era objeto de burla, odio y especulación. Alguien incluso había publicado una foto vieja de su expediente militar, filtrada de alguna forma. Las palabras eran brutales: violento, expulsado por conducta indebida, un peligro ambulante. Ethan arrojó el teléfono a la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Entendió entonces que no era azar. Alguien estaba moviendo los hilos. Alguien con poder, con recursos, con el deseo de hundirlo hasta el fondo. Y no necesitaba preguntarse quién. Sabía que detrás de todo estaba Victor Vance. Lo reconocía en la perfección de la trampa, en la manera de desviar la atención, en el modo de convertir la mentira en verdad aceptada. Era su estilo, su sello.
Vance había decidido borrarlo de nuevo, y esta vez había comenzado con algo más que su reputación. Había comenzado con la vida de su hijo, con el techo que lo protegía, con las medicinas que lo mantenían respirando. Ethan se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. Afuera Manhattan ardía como siempre, indiferente, ajena al drama de un hombre y su hijo. Miró los rascacielos y sintió que el aire en sus pulmones era tan pesado como el de Noah cuando luchaba por respirar. Juró en silencio que no volvería a huir. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera de enfrentar al hombre que lo había perseguido desde hacía tantos años, porque la humillación podía soportarla, pero ver a su hijo caer en la miseria por culpa de la ambición de otro era algo que no podía permitir. Y así, en la penumbra de su apartamento, con la ciudad rugiendo al fondo y el tic-tac implacable del reloj, Ethan Cole comprendió que había entrado en una guerra que no había elegido, pero que tendría que pelear, porque la alternativa era rendirse, y eso nunca había estado en su naturaleza. La ciudad amaneció con un cielo grisáceo que parecía arrastrar consigo el peso de la noche anterior. Ethan se despertó después de apenas unas horas de sueño, con los ojos ardiendo y el cuerpo agarrotado por la tensión. Noah aún dormía en su habitación, el inhalador sobre la mesita de noche, como un recordatorio de que la vida del niño pendía de un hilo tan frágil como el cristal. Ethan se levantó en silencio, preparando un café que sabía más a cansancio que a energía, y se sentó frente a la mesa cubierta de facturas. El eco de la humillación en la gala no lo abandonaba. Las miradas de desprecio, la voz de Teresa Graston condenándolo, la mano de Vance señalándolo como si fuese un criminal. No necesitaba ver las noticias para saber que su nombre ya se había convertido en un chiste cruel en la ciudad. Al otro lado de Manhattan, en una oficina de cristal que dominaba el horizonte, Teresa Graston tampoco había encontrado descanso. Pasó la noche caminando de un extremo al otro de su despacho, incapaz de borrar de su mente la imagen de su hija, llevándose las manos a la garganta, incapaz de olvidar la voz temblorosa de Emily, diciendo que aquel guardia la había salvado. Sobre su escritorio, en una pequeña bolsa de plástico transparente, reposaba el trozo de carne hallado por un camarero cerca de su mesa. Lo observaba con una mezcla de repulsión y culpa. Era la prueba de que su hija había estado a punto de morir y de que aquel hombre, a quien había despedido delante de todos, había hecho lo único correcto: salvarla. Y sin embargo, ella había reaccionado como madre aterrada y como ejecutiva acorralada, cediendo a la presión de Victor Vance. La mente de Teresa era un torbellino. Recordaba cada detalle: el tono teatral de Vance, la rapidez con la que había tomado el control del relato, el modo en que la multitud se volcó en su versión de los hechos. Demasiado rápido, demasiado preciso. Conocía a ese tipo de hombres. Sabía cuándo alguien improvisaba y cuándo alguien había planeado cada movimiento. Y en Vance no había improvisación. Había visto en sus ojos una chispa de cálculo que iba más allá de la simple indignación. Se había servido de su miedo, de su instinto protector, y había destruido la reputación de un hombre inocente para consolidar su propia posición. La vergüenza se clavaba en Teresa como una espina que no podía arrancarse. No era una mujer acostumbrada a equivocarse, menos aún de una forma tan pública y devastadora. Había construido un imperio tomando decisiones rápidas, certeras, sin temblar ante la presión. Había enfrentado a competidores que deseaban verla fracasar y había salido airosa porque confiaba en su juicio. Pero esta vez había fallado. No solo había fallado como líder, había fallado como madre. Emily seguía repitiendo lo mismo: él me salvó. Y cada vez que la escuchaba, Teresa sentía que un muro se resquebrajaba dentro de ella. Al final, tomó una decisión que pocas veces tomaba. Pidió ayuda. Convocó a Dorian Shaw, su jefe de seguridad, un hombre de pocas palabras y lealtad a prueba de todo. Había trabajado años bajo su mando y conocía bien los secretos del mundo corporativo. Cuando entró a su despacho aquella mañana, su figura imponente, vestida con discreción, irradiaba esa calma peligrosa de alguien acostumbrado a manejar crisis invisibles para el resto. «Necesito que investigues a Ethan Cole», dijo Teresa, deslizando un papel con el nombre escrito. «Todo.
Y lo quiero fuera de los registros oficiales. Nadie debe saberlo. Dorian la observó unos segundos, midiendo el peso de sus palabras, y asintió sin hacer preguntas. Horas más tarde regresó con un expediente demasiado delgado para un hombre con un historial militar. Esa delgadez era en sí misma una señal alarmante. Los archivos están alterados, explicó con voz grave. Demasiado limpios, demasiado cerrados. Un hombre con años de servicio debería tener un historial más complejo. Aquí, en cambio, hay huecos. Declaraciones borradas, testigos que desaparecieron, informes que parecen fabricados. Alguien los sepultó deliberadamente. Teresa escuchó cada palabra con una mezcla de inquietud y certeza. No necesitaba que Dorian pronunciara el nombre. Lo sentía en sus huesos. La sombra que se cernía sobre Ethan era la misma que ella había visto sonreír la noche de la gala. Victor Vance. Ese descubrimiento la golpeó con fuerza. La vergüenza inicial se transformó en una ira fría. Se había dejado manipular, había sacrificado a un hombre para complacer la narrativa de alguien que llevaba años perfeccionando el arte de la destrucción. Y lo peor era que había expuesto a su hija a la influencia de un depredador disfrazado de aliado. Esa idea la consumía. Teresa no era una mujer que permitiera que la engañaran sin consecuencias. Podría haber vivido con la culpa de un error, pero no con la certeza de haber sido convertida en una marioneta. Fue esa rabia, más que el arrepentimiento, la que la llevó a tomar la decisión de buscar a Ethan personalmente. No confiaba en disculpas por correo, ni en intermediarios, ni en gestos tibios. Tenía que mirarlo a los ojos y reconocer la verdad, aunque esa verdad fuese un arma que podía volverse contra ella. La tarde estaba cayendo cuando un coche oscuro se detuvo frente al edificio modesto donde vivía Ethan. El contraste era doloroso. De la torre de vidrio que dominaba el horizonte al pasillo mal iluminado de un complejo viejo y silencioso. Teresa descendió, su abrigo de diseñador, atrayendo miradas curiosas de los pocos vecinos que se asomaron. Caminó por el pasillo estrecho, sintiendo en la piel la incomodidad de estar fuera de su mundo habitual, hasta llegar a la puerta correcta. Dudó unos segundos antes de tocar. Ethan abrió con cautela, sosteniendo el marco con una mano. Su rostro mostraba un cansancio que no había estado allí días antes. Sus ojos enrojecidos por el insomnio, su mandíbula apretada como si estuviera conteniendo una furia constante. Detrás de él, la silueta de Noah apareció brevemente, curioso, antes de que su padre lo empujara suavemente hacia adentro. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Ethan, sin molestarse en ocultar el hielo en su voz. Teresa respiró hondo. No estaba acostumbrada a pedir perdón, y mucho menos a alguien a quien había destrozado frente a todos. «Vengo a reconocer que me equivoqué», dijo, sus palabras firmes pero con un matiz de sinceridad que no intentaba disfrazar. «Mi hija tenía razón. Usted la salvó». Ethan soltó una risa amarga, seca. «¿Y eso qué cambia?», replicó con dureza. «¿Va a devolverme el trabajo? ¿Va a borrar lo que salió en todos los periódicos? ¿Va a decirle al mundo que la mujer más poderosa de la sala se equivocó?» Teresa lo miró de frente, sin parpadear. «No puedo deshacer lo que pasó», admitió, «pero puedo corregirlo». Sacó de su bolso un sobre con documentos. Los colocó sobre la mesa pequeña junto a la entrada. Eran comprobantes de que había contactado al casero para detener el desalojo, documentos que aseguraban la cobertura médica de Noah durante varios meses. Facturas de medicamentos ya pagadas. Ethan los observó en silencio, incrédulo al principio, con una mezcla de alivio y desconfianza. «Esto no es caridad», aclaró Teresa. «Es lo mínimo que debo hacer después de lo que ocurrió». Ethan levantó la vista hacia ella, sus ojos ardiendo con resentimiento. «No necesito limosnas de nadie». «No es limosna», repitió ella con calma. «Es justicia». Hubo un silencio largo entre los dos, roto solo por el sonido de Noah tosiendo en su habitación. Esa tos atravesó el aire como un recordatorio de lo que estaba en juego. Entonces Teresa pronunció el nombre que hizo que el aire cambiara de temperatura. «Victor Vance». Ethan se tensó, como si hubiese recibido un golpe directo en el estómago. Su mirada se oscureció. «Sabía que él estaba detrás», murmuró con voz grave. «He visto cómo manipula, cómo controla narrativas. Y he visto cómo lo hizo con usted. No fue un accidente. Ha pasado antes. Lo investigué. Es peligroso». Ethan bajó la cabeza un momento,
conteniendo la tormenta que bullía en su interior. Había pasado años tratando de dejar ese nombre atrás, de enterrar la rabia y la impotencia que lo acompañaban, y ahora estaba otra vez frente a él, en la voz de la mujer que lo había destruido días antes. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con frialdad. «Quiero detenerlo», respondió Teresa, sin rodeos. «Pero necesito su ayuda. Usted lo conoce mejor que nadie. Usted sabe lo que es capaz de hacer». Ethan rió otra vez, esta vez con una tristeza que lo consumía. «Primero me arranca lo poco que me queda y ahora viene a pedirme ayuda. ¡Qué ironía! Lo entiendo», dijo ella, dando un paso hacia adelante. «Pero no es solo mi empresa lo que está en juego. Es su vida, la de su hijo, la verdad. Y sé que usted no se rinde». Ethan la observó durante un largo rato. Vio en sus ojos algo que no esperaba. No condescendencia, no compasión, sino determinación. Una mujer que había sido engañada y que ahora estaba dispuesta a luchar contra el depredador que la había manipulado. Sus labios se apretaron en una línea dura. «Si hago esto», dijo al fin, «no será por usted ni por su imperio. Será por mi hijo. Será por justicia». Teresa sintió, aceptando las condiciones sin discutir. En ese momento, aunque ninguno lo admitiera, un pacto tácito quedó sellado entre ellos. La alianza de dos personas unidas por la culpa, la necesidad y un enemigo común. El destino de ambos, y quizás de algo más grande, comenzaba a entrelazarse. La conversación en aquel apartamento estrecho había dejado tras de sí un silencio denso, una tensión que parecía haberse impregnado en las paredes mismas. Ethan cerró la puerta después de la partida de Teresa y permaneció unos minutos de pie, con los brazos cruzados, mirando los papeles que ella había dejado sobre la mesa. No podía negar que lo que había hecho no era un gesto vacío. El casero ya lo había llamado esa misma mañana con un tono repentinamente más cordial, y las medicinas de Noah, milagrosamente, habían aparecido en la farmacia con la cuenta saldada. Aún así, la desconfianza seguía clavada como un clavo en su pecho. Había sido engañado demasiadas veces por los poderosos como para aceptar ayuda sin sospechar un precio oculto. Sin embargo, el nombre de Vance había encendido en él una llama que no se apagaba. Un rencor tan antiguo como la cicatriz invisible de su expulsión del ejército. No podía fingir que no lo había escuchado. Esa sombra se cernía de nuevo sobre su vida y la de su hijo, y quizás esta vez había llegado el momento de enfrentarla. Teresa, por su parte, regresó a su torre de cristal con una resolución que no había sentido en años. El peso de la humillación cometida en la gala todavía la perseguía, pero ahora ese peso se transformaba en determinación. Había permitido que Victor Vance controlara la narrativa, que usara su miedo para aplastar a un hombre inocente. No volvería a darle ese poder. Al día siguiente, convocó a Dorian Shaw a una reunión privada en un piso de la torre, cerrado al resto del personal. El lugar fue transformado rápidamente en una especie de sala de guerra improvisada. Pantallas iluminaban la estancia con datos, gráficos y cadenas de correos interceptados. En las paredes colgaron pizarras cubiertas de nombres y flechas que conectaban empresas, cuentas y rostros. La precisión con que Dorian había organizado la información transmitía la gravedad de lo que enfrentaban. Ethan llegó poco después, reacio, con la mandíbula tensa y los ojos cansados. No estaba acostumbrado a ver a Teresa en ese terreno, sin los aplausos de los poderosos, sin la máscara impecable de la ejecutiva. Ahora se mostraba de pie, sin adornos, señalando con el dedo nombres en una pizarra, como si se tratara de enemigos en un mapa de guerra. Dorian expuso lo que habían averiguado. Victor Vance, a través de su conglomerado farmacéutico, había absorbido silenciosamente compañías más pequeñas, apropiándose de investigaciones que nunca le pertenecieron. Entre esas investigaciones figuraba un proyecto militar que Ethan conocía demasiado bien, terapias de regeneración celular que podían haber cambiado el destino de muchos enfermos, incluida quizás la vida de su hijo. El proyecto se había desvanecido de la noche a la mañana, enterrado bajo acusaciones de irregularidades. Y todo conducía a una misma conclusión. Ethan había sido convertido en el chivo expiatorio para ocultar un robo monumental. Pero había un nombre clave en ese rompecabezas. Kevin Lyman, el mismo soldado que había testificado en su contra, sellando su expulsión.
el mismo que había desaparecido después de aquello. Si lograban encontrarlo y obtener su confesión, podrían desenmascarar la verdad y derrumbar la fachada de Vance. El problema era que encontrarlo no sería fácil. Durante años el rastro había estado borrado, pero Dorian había seguido hilos casi invisibles. Pequeñas transferencias a cuentas fantasmas, pagos regulares a una residencia de ancianos en Vermont, facturas a nombre de identidades falsas. Finalmente habían localizado un patrón que conducía a un pueblo remoto en Maine, un lugar olvidado por el tiempo. Allí, bajo otro nombre, parecía esconderse Lyman. El plan era arriesgado. Teresa lo sabía, y Ethan también. Pero la urgencia de la situación no les dejaba otra alternativa. Dorian insistió en que no podían mover al hombre con abogados o con amenazas, porque Lyman huiría al primer indicio de persecución oficial. Necesitaban a alguien en quien pudiera confiar, o al menos alguien cuya presencia lo obligara a confrontar su pasado. Y ese alguien solo podía ser Ethan. La mañana de la partida, Noah despertó temprano. Encontró a su padre frente al espejo, ajustándose una chaqueta vieja y preparando una mochila pequeña. El niño preguntó a dónde iba. Ethan se agachó frente a él y le acarició el cabello. «Tengo que arreglar algo, campeón», dijo, con una voz que intentaba sonar ligera. «Volveré pronto». Noah frunció el ceño, pero asintió en silencio. Su confianza ciega dolía más que cualquier reproche. Ethan lo abrazó con fuerza, respirando el aire frágil que salía de sus pulmones, como si quisiera grabar ese momento en su memoria antes de partir. El coche negro los esperaba en la calle, con Teresa al volante. No había chofer ni séquito de asistentes. Había decidido exponerse en persona, compartir el riesgo. Ethan subió sin decir palabra, y el vehículo se internó en la carretera. Durante horas viajaron en silencio, el paisaje urbano transformándose en autopistas grises, y luego en bosques desnudos bajo el invierno. El rugido del motor era el único sonido constante, un telón de fondo para los pensamientos que se acumulaban. Fue Teresa quien rompió el silencio, preguntando por Noah. Ethan dudó al principio, pero poco a poco comenzó a hablar. Contó cómo el niño soñaba con estrellas, cómo pasaba horas dibujando galaxias y naves espaciales, cómo soportaba su enfermedad con una fuerza que ningún adulto podría igualar. Su voz se quebró cuando confesó que los tratamientos actuales ya no bastaban, que los médicos hablaban de terapias experimentales inalcanzables. La ironía lo mordía. Años atrás, él mismo había trabajado en un proyecto que podía haber salvado vidas como la de su hijo. Pero ese proyecto había sido robado, manipulado, enterrado por hombres como Vance. Teresa lo escuchó con atención y por primera vez dejó entrever una grieta en la coraza que siempre la protegía. Le confesó que la imagen de Emily ahogándose la perseguía en sueños, que había sentido por un instante lo que era perder a un hijo, y que esa sensación la había cambiado. En ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que compartían algo más que un enemigo común. Compartían la vulnerabilidad de ser padres en un mundo que no perdonaba la debilidad. Al caer la tarde llegaron a la frontera del pequeño pueblo en Maine. Era un lugar sencillo, con una gasolinera, un par de tiendas y un silencio espeso roto solo por el crujido de la nieve bajo los neumáticos. Dorian les había dado instrucciones precisas. Lyman vivía en una cabaña aislada a las afueras, rodeado de bosque. Los vecinos apenas lo veían, salvo cuando bajaba por provisiones. Teresa estacionó a una distancia prudente y apagó el motor. Permanecieron unos minutos dentro del coche, observando la columna de humo que se elevaba de la chimenea en la lejanía. Ethan apretó los puños. «Debo ir yo solo», dijo con firmeza. «Si te ve contigo, creerá que es una emboscada. Se cerrará y huirá». Teresa quiso protestar, pero la lógica era incuestionable. Aún así sacó de su bolso un pequeño auricular y se lo entregó. «Mantente en la línea. Si algo sale mal, llamo a la policía». Ethan lo colocó en su oído y descendió del coche. El aire helado lo envolvió de inmediato, cortándole la piel. Caminó por el sendero nevado, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo, cada paso más pesado que el anterior. El bosque lo rodeaba como un silencio cómplice, hasta que finalmente alcanzó la cabaña. Era pequeña, construida con madera vieja, pero el humo que salía de la chimenea indicaba que alguien estaba dentro. Subió los escalones del porche,
que crujieron bajo su peso, y levantó la mano para tocar la puerta. Antes de que pudiera hacerlo, la hoja se abrió con brusquedad. Allí estaba Kevin Lyman, más viejo, con barba descuidada y ojos enrojecidos. Sostenía un bolso medio lleno, como si se hubiese estado preparando para escapar. Al ver a Ethan, no mostró sorpresa ni ira, sino un terror inmediato. «Te lo dije», balbuceó, mirando más allá de él hacia los árboles. «Te dije que algún día vendrían». Ethan lo miró con desconcierto, pero en ese instante comprendió que no era él a quien Lyman temía. Había alguien más. De las sombras dentro de la cabaña emergió otra figura, alta, de hombros anchos, con un porte militar y una expresión tan fría como el acero. Llevaba en la mano un teléfono con la pantalla encendida. En ella, el rostro de Victor Vance sonreía desde una videollamada, como un espectro que había estado esperando el momento exacto para aparecer. «Vaya, vaya», dijo la voz de Vance, impregnada de satisfacción. «Mira lo que el viento trajo hasta mí. El buen Dr. Cole». Ethan sintió que el pasado lo alcanzaba de golpe, un golpe seco que le robaba el aliento. Había caído en una trampa. Desde el coche, Teresa apretó el volante con fuerza, escuchando cada palabra a través del auricular. La sangre se le heló cuando oyó a Vance pronunciar el nombre de Ethan con aquella familiaridad venenosa. Supo en ese momento que habían subestimado al enemigo, que la jugada apenas estaba comenzando y que la vida de Ethan estaba a punto de pender de un hilo aún más frágil que el de su hijo. El silencio en la cabaña era tan espeso que parecía que las paredes mismas respiraban. Ethan permanecía inmóvil, con el frío del bosque aún pegado a su ropa, pero con el calor sofocante de la tensión quemándole por dentro. Frente a él, Kevin Lyman se derrumbaba sobre una silla, temblando como una hoja, mientras el hombre corpulento que había surgido de las sombras lo vigilaba con una calma que resultaba más aterradora que la violencia. En su mano, el teléfono mostraba la sonrisa envenenada de Victor Vance, una sonrisa que Ethan conocía demasiado bien. Había esperado este momento, lo había anticipado desde el instante en que escuchó su nombre en boca de Teresa, pero enfrentarlo de nuevo era como abrir una herida que nunca había cicatrizado. «Dr. Cole», dijo Vance desde la pantalla, con un tono que oscilaba entre la cordialidad y el desprecio. «No puedo negar que me sorprende verlo aquí. Supongo que la desesperación es un gran motivador». Ethan apretó los dientes. El viejo hábito de mantener la compostura ante un superior volvía a su cuerpo de manera automática, aunque aquel hombre nunca había tenido autoridad legítima sobre él. «No soy doctor», replicó con frialdad, «y usted no debería estar aquí». Vance soltó una carcajada seca. «Oh, pero sí debería. Siempre estoy donde debo estar. Lo que ocurre es que ustedes todavía no entienden que el tablero de juego me pertenece». El corpulento guardián, a quien Lyman había identificado apenas con un susurro como Silas Kane, cerró la puerta de la cabaña con un golpe seco y guardó el teléfono en su bolsillo, de modo que el rostro de Vance continuaba en la pantalla mientras se desplazaba hacia una mesa llena de objetos. Sacó un par de bridas de plástico y, con una eficacia escalofriante, sujetó las muñecas de Ethan tras su espalda. El plástico se tensó hasta clavarse en la piel, y Ethan soltó un gruñido que apenas logró contener. No era la primera vez que lo ataban, pero saber que estaba allí como presa, no como soldado, lo llenaba de una rabia que tuvo que disimular para no perder el control. En el auricular que llevaba oculto, la voz de Teresa llegó débil, cargada de alarma. «Ethan, ¿qué está pasando?» No tuvo tiempo de responder, porque Silas descubrió el dispositivo y lo pisoteó sin vacilar, dejándolo hecho añicos en el suelo. La línea quedó en silencio. En el coche, a pocos metros de distancia, Teresa se quedó helada al escuchar el corte brusco, su respiración entrecortada en la oscuridad del bosque. Llamó a Dorian con manos temblorosas. «Lo tienen. Era una trampa. Mantén la calma», respondió él con voz firme. «No llames a la policía local. Vance ya tendrá preparada una historia. Si intervienen, Ethan desaparecerá y no habrá forma de encontrarlo. Necesitamos otra vía». Teresa se aferró al volante, los nudillos blancos, mientras sus ojos permanecían fijos en la columna de humo que aún salía de la chimenea. No podía moverse, no podía huir, no podía hacer nada salvo esperar. Y odiaba esperar. Dentro de la cabaña, Vance continuaba hablando.
Cada palabra una puñalada calculada. ¿Sabes qué fue lo más fácil de todo, Ethan? Convertirte en el villano. Nadie cuestiona cuando un soldado cae en desgracia. Una acusación aquí, un testimonio allá, y listo. Tú me diste el papel perfecto para encubrir mis negocios. Y ahora vuelves a aparecer, otra vez dispuesto a arruinar lo que construí. Ethan lo miró con una calma forzada, aunque la ira le palpitaba en las venas. No vine a arruinar nada. Vine a sacar a la luz lo que hiciste. Vance inclinó la cabeza, como quien observa a un animal testarudo. Oh, pero no entiendes. No hay luz capaz de exponerme si yo controlo la narrativa. Mira lo que pasó en la gala. Un simple gesto, unas cuantas palabras, y de héroe pasaste a monstruo en segundos. ¿Qué te hace pensar que ahora será diferente? Kevin Lyman se tapó el rostro con las manos, sollozando en un rincón. El peso de su traición lo había perseguido durante años, y ahora estaba atrapado en la misma red que lo había sostenido. Vance lo señaló con desprecio. Nuestro buen amigo aquí creyó que podía huir, que con un nuevo nombre y un poco de dinero podría olvidar lo que hizo. Pero yo no olvido, y tú, Ethan, tampoco deberías. El rostro en la pantalla se endureció, la sonrisa desapareciendo para dejar ver la frialdad absoluta del depredador. Hablemos claro. Tengo lo que quieres. El silencio de Lyman, el control de tu reputación, el futuro de tu hijo. Y aquí están mis condiciones. Teresa firmará nuestro acuerdo mañana al mediodía, sin excusas, sin demoras, una firma que consolidará mi poder y cerrará la puerta a cualquier investigación. A cambio, tú y Kevin desaparecerán. Nuevas identidades, cuentas llenas, vidas inventadas, un borrón y cuenta nueva. Ethan sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de furia contenida. ¿Y si no lo hace? Vance dejó escapar un suspiro teatral, como quien lamenta la terquedad de un niño. Entonces, Silas hará lo que sabe hacer mejor. Tú dejarás de ser un problema, Kevin también, y mi gente hará una visita al pequeño Noah. El nombre resonó en la cabaña como un disparo. Ethan se tensó al instante. Sus ojos se encendieron con un fuego oscuro. «Ni lo menciones», gruñó, su voz un hilo de acero. Vance sonrió de nuevo, complacido con la reacción. «Oh, ya lo mencioné, y lo repetiré tantas veces como sea necesario para que entiendas que tu debilidad es mi arma. Tu hijo es frágil. Sus pulmones no resistirían ni una simple crisis sin ayuda médica. Sería una pena que, por tu obstinación, se quedara sin ese aire que tanto necesita». Cada palabra era un veneno que se filtraba en la piel de Ethan. Recordó el rostro de Noah, sus dibujos de naves espaciales, su tos en mitad de la noche. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de protegerlo a cualquier precio. No podía permitirse fallar, pero también sabía que mostrar desesperación ante Vance era regalarle poder. Así que respiró hondo, forzando la calma. «Usted siempre subestima a los demás», dijo con voz baja. «Cree que todos son piezas de su juego. Pero hasta los peones pueden volverse contra el rey». Silas, que hasta entonces había permanecido en silencio, lo miró con un destello de interés fugaz. Ethan captó esa chispa. Plantar la semilla de la duda en aquel hombre era la única ventaja que tenía. Mientras tanto, en el coche, Teresa recibía en su teléfono una señal de Dorian. Había conseguido infiltrarse en el dispositivo de Silas, que transmitía automáticamente copias de audio a un servidor privado como seguro contra la traición de Vance. Ahora ese seguro era su arma. El teléfono de Teresa se llenó de la voz de Vance, clara, innegable, confesando fraude, manipulación, amenazas contra un niño. Su corazón se aceleró. Tenían lo que necesitaban, pero cada segundo que pasaba, Ethan seguía en peligro. «Teresa, escucha», le dijo Dorian al oído por la línea segura. «Hazle creer que aceptas. Fija un encuentro en tu oficina. Si cree que ha ganado, soltará a Ethan, y entonces tendremos la trampa lista». Ella cerró los ojos un instante, odiando la idea de jugar con la vida de un hombre como moneda de cambio, pero sabía que era la única opción. Con manos firmes marcó el número de Vance. «Víctor», dijo cuando respondió, su voz cargada de hielo. «He pensado en lo que hablamos. Tienes tu firma. Mañana a las 11:45 en mi despacho. Lleva el contrato». Hubo una pausa y luego la risa satisfecha de Vance. «Sabía que entenderías. No esperaba menos de ti».
Pero quiero a Ethan y a Lyman libres e intactos, añadió ella con tono implacable. No hay trato sin eso. Otro silencio, más breve esta vez, y después la voz suave como veneno. Por supuesto, soy un hombre de palabra. Cuando colgó, Teresa se desplomó contra el asiento, temblando de rabia y de miedo. Había comprado tiempo, pero al precio de poner en marcha la última jugada de un enemigo que no se detenía ante nada. Dentro de la cabaña, Sila recibió la orden en su teléfono y sin una palabra, cortó las bridas de Ethan y arrojó unas llaves sobre la mesa. Camioneta afuera, llévense a su amigo, no me sigan. Se marchó al bosque con pasos silenciosos, dejando atrás el olor metálico del cuchillo que había estado afilando. Ethan se frotó las muñecas adoloridas y luego miró a Lyman, que apenas podía sostenerse en pie. Se acabó el esconderse, le dijo con firmeza. Vas a contar la verdad. Lyman asintió, derrotado, con lágrimas en los ojos. Cuando Ethan salió con él hacia el frío de la noche y vio a lo lejos el coche donde esperaba Teresa, comprendió que la partida apenas había empezado. Tenían un testigo, tenían una grabación, pero también tenían un enemigo capaz de girar la realidad con la facilidad con que otros respiran. Lo único cierto era que al día siguiente, en lo alto de la Torre Graston, se decidiría no solo el futuro de una empresa, sino la vida de su hijo y la suya propia. El amanecer sobre Nueva York llegó envuelto en un resplandor frío, como si el sol hubiese decidido iluminar la ciudad con la misma indiferencia con que contemplaba las vidas de quienes luchaban bajo sus torres. Desde su apartamento en Queens, Ethan observaba el cielo a través de la ventana, con Noah todavía dormido en su habitación. La noche anterior había regresado con el cuerpo dolorido, las muñecas marcadas por las bridas y con el peso de la amenaza de Vance resonando en su cabeza como un eco interminable. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de su hijo, frágil, vulnerable, convertido en un blanco por la crueldad calculada de un hombre que nunca había conocido límites. Sabía que la partida que estaba a punto de jugarse no era solamente por su nombre o por su dignidad, sino por la vida misma de Noah. Esa certeza lo mantenía firme, a pesar de la angustia que lo devoraba. A media mañana, un coche lo recogió en la esquina de su calle. Teresa estaba dentro, con el gesto rígido y los ojos cansados. No había dormido, y sin embargo, en su postura había una resolución férrea. Nadie en la torre debía sospechar que aquel día no se trataba de una firma más de contrato, sino de la confrontación final contra un depredador que había movido hilos durante años en las sombras. Ethan subió en silencio, y durante el trayecto apenas cruzaron palabras. Lo que tenían que decirse ya lo habían dicho la noche anterior, que lucharían juntos, que no había margen para errores, que lo que estaba en juego era demasiado grande para permitir dudas. La Torre Graston se alzaba imponente, bañada por el sol invernal que arrancaba destellos de sus cristales. En el piso más alto, todo había sido preparado con precisión quirúrgica. Dorian Shaw y su equipo habían transformado discretamente la oficina ejecutiva en una trampa bien calculada. Había hombres de confianza colocados en pasillos y salas contiguas, agentes federales esperando la señal para entrar, micrófonos ocultos listos para registrar cada palabra. Teresa revisaba cada detalle como quien afila un arma. Sabía que Vance vendría confiado, convencido de que ella había cedido a su presión. Esa soberbia sería su perdición. Ethan aguardaba en una sala contigua con Kevin Lyman. El hombre estaba pálido, con las manos temblorosas, consciente de que aquel día su voz podía decidir el desenlace de años de secretos. Durante la espera, Ethan lo miró fijamente. «No puedes fallar», le dijo con tono bajo pero cortante. «No otra vez». Lyman asintió con lágrimas contenidas. «Lo sé. He vivido con este peso demasiado tiempo. Hoy lo soltaré todo». El reloj avanzaba con una lentitud insoportable. A las 11:45 en punto, las puertas dobles de la oficina se abrieron con un estrépito calculado. Victor Vance entró como un conquistador en territorio recién tomado. Llevaba un traje impecable, un portafolio de cuero bajo el brazo y una sonrisa que irradiaba seguridad. Sus pasos resonaron sobre el suelo de mármol mientras se acercaba al escritorio de Teresa. «Teresa», saludó con una cortesía cargada de veneno. «Sabía que acabarías por entender que resistirse era inútil».
Aquí está el contrato, una simple firma, y todo este desagradable episodio quedará atrás. Colocó la carpeta sobre la mesa como si fuese un trofeo. Teresa lo miró con calma, ocultando la tormenta que bullía en su interior. Durante unos segundos no dijo nada, y ese silencio pareció desconcertar a Vance. Entonces, con un gesto casi imperceptible, activó el altavoz del sistema de la sala, y la oficina se llenó con una voz familiar, la suya propia, grabada con claridad, confesando la manipulación de expedientes, las amenazas contra un niño, el chantaje a Ethan. La sonrisa de Vance se congeló. El color abandonó su rostro sustituido por una máscara de furia. ¿Qué demonios es esto?, rugió mirando a su alrededor. De inmediato las puertas laterales se abrieron y Dorian apareció con varios agentes federales. El portafolio de cuero cayó al suelo cuando las esposas se cerraron sobre las muñecas de Vance. Victor Vance queda detenido, anunció uno de los agentes. Está acusado de fraude, corrupción, manipulación de evidencias, extorsión y amenazas criminales. El magnate intentó resistirse. Lanzó miradas asesinas hacia Teresa y Ethan, que en ese momento entraba con Lyman a su lado. Por un instante, el silencio fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de todos los presentes. Los ojos de Vance y de Ethan se cruzaron. En esa mirada había años de odio y de cicatrices invisibles. El depredador, por primera vez, estaba atrapado. Esto no termina aquí, escupió Vance con una sonrisa torcida. Pueden encadenarme, pero mi sombra sigue siendo más larga que ustedes. Teresa sostuvo su mirada con frialdad. No, Víctor, su sombra termina hoy. Los agentes lo sacaron de la sala, mientras las cámaras ocultas registraban cada detalle para asegurar que ninguna mentira posterior pudiera salvarlo. Cuando las puertas se cerraron tras él, un suspiro colectivo recorrió la estancia. Ethan se dejó caer en una silla, exhausto, como si toda la tensión acumulada en años se desmoronara de golpe. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino mediático. Las cadenas de noticias transmitieron una y otra vez los audios de la confesión, los testimonios de Kevin Lyman, las imágenes de Vance esposado. El imperio farmacéutico que había construido se desmoronó en cuestión de semanas, sus aliados huyendo como ratas de un barco que se hundía. Y en medio de ese derrumbe, el nombre de Ethan Cole comenzó a emerger de nuevo, no como el de un agresor, sino como el de un hombre injustamente señalado que había tenido el valor de enfrentarse a uno de los más poderosos de la nación. Para Ethan, sin embargo, la verdadera victoria llegó en el hospital, no en los periódicos. Teresa había cumplido su palabra. Gracias a la fundación filantrópica que ella dirigía en secreto, Noah pudo acceder a un tratamiento experimental que fortalecía poco a poco sus pulmones. Ethan se sentaba junto a su cama cada día, observando cómo el color regresaba a las mejillas de su hijo, cómo su respiración se volvía menos frágil, cómo la esperanza, que había estado ausente durante tanto tiempo, se instalaba por fin en su vida. Una tarde, cuando Noah ya podía caminar por el pasillo, con menos esfuerzo, Teresa se acercó al padre y al hijo. No llevaba su traje de ejecutiva ni su máscara de hierro. Llevaba ropa sencilla y una mirada suave. El consejo de la empresa ha decidido restituir su nombre, le dijo a Ethan. El informe militar será reabierto, y hay posibilidades de que recupere su licencia. Ethan asintió, agradecido, aunque sabía que los papeles no podían devolverle los años perdidos. Lo único que quiero, respondió mirando a Noah, es que mi hijo pueda respirar libremente. Teresa sonrió, y en sus ojos había un reconocimiento silencioso, un pacto sellado no por contratos ni alianzas empresariales, sino por la experiencia de haber estado ambos al borde de perder lo más valioso. Semanas después, en un parque cercano, Ethan contemplaba a Noah correr detrás de un balón, riendo con una energía que hacía meses parecía imposible. El sol de la tarde bañaba la escena con un calor amable, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Se sentó en un banco, y Teresa se unió a él, en silencio. No necesitaban palabras para comprender que lo que habían vivido los había transformado para siempre. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella finalmente. Ethan la miró, con la serenidad de alguien que ha atravesado un infierno y ha salido del otro lado. Seguiré protegiendo. Es lo único que sé hacer.
pero esta vez quiero hacerlo de la manera correcta. Teresa le entregó entonces una carpeta. En la portada figuraba un título: División de Investigación y Ética Médica, Graston Industries. Dentro una propuesta oficial para que él la dirigiera. Un espacio donde su experiencia, su integridad y su dolor, transformado en fortaleza, pudieran tener un propósito. Ethan la sostuvo entre sus manos, sin abrirla del todo. No necesitaba leer cada línea. Sabía que era una oportunidad para reconstruirse, no para él solo, sino también para otros que habían sido víctimas de hombres como Vance. Alzó la vista hacia Noah, que corría bajo el sol, su risa clara como un canto, y comprendió que el círculo se cerraba. Había perdido su nombre, había estado al borde de perderlo todo, pero ahora la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Respiró hondo, como si ese aire limpio fuese también para su hijo, y susurró con firmeza: «Acepto». Y en ese instante, el peso del pasado se desprendió de sus hombros. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, se abría ante él como un horizonte despejado, con la promesa de que lo peor había quedado atrás. Si esta historia te mantuvo enganchado, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira los siguientes para descubrir más giros sorprendentes y comparte este video con tus amigos para que ellos también lo vivan. Next Story.